por hoy podríamos decir que estamos viviendo en una cultura extraña. Una cultura donde dice tu verdad y mi verdad son diferentes y por eso chocan. Pues la iglesia cristiana ha sostenido por siglos una roca inconmovible de la verdad y lo ha hecho a través de los credos históricos. En medio del relativismo posmoderno, donde las verdades se diluyen en opiniones personales y las doctrinas se adaptan según las conveniencias, estos antiguos documentos son como faros en medio de la oscuridad del relativismo de hoy. Hermanos, los credos no son meras reliquias del pasado, sino testimonios vivos de una fe que ha resistido persecuciones, muertes, herejías y hasta revoluciones. Pero, ¿qué son exactamente estos credos? ¿Por qué siguen siendo tan relevantes en pleno siglo XXI cuando muchas personas consideran que la religión es un asunto privado y subjetivo? Y aún más, ¿cómo un documento tan breve como el Credo de los Apóstoles, que aparentemente es simple, llegó a convertirse en el corazón mismo de la fe reformada, inspirando a gigantes como Lutero, Juan Calvino y el reformador escocés John Knox? Pues la respuesta es profunda, pero a la vez práctica. Los credos no fueron simples escritos que encierran la fe en fórmulas rígidas. No. Fueron diseñados para proteger la fe, para definir la fe y transmitirla con fidelidad de generación a generación. Son como los cimientos de una gran infraestructura, invisibles a simple vista, pero esenciales para que toda la estructura permanezca en pie. Y en este estudio no solo aprenderemos qué es un credo y por qué la iglesia los necesitó en sus primeros siglos, sino que nos adentraremos en el más emblemático de todos, el credo de los apóstoles. Y vamos a explorar esto comenzando por lo esencial, porque entender los credos no quiero que lo veamos como un mero ejercicio arqueológico teológico. No vamos a hacer eso, sino como una necesidad urgente para que todo cristiano desee tener una fe sólida en tiempos de confusión en cual vivimos hoy. Entonces, empecemos por lo simple. ¿Qué es un credo? La palabra credo viene del latín credo, que quiere decir yo creo. Pero la boca de los primeros cristianos, esto era mucho más simple que una traducción como esta. Era un juramento de lealtad, era un grito de guerra incluso espiritual y una declaración de identidad que incluso le podía costar la vida a cada uno de estos hombres y mujeres. Los credos resuenan como un eco a través de los siglos, de una declaración de identidad. Y desde los siglos antepasados resuenan con gran profundidad desde las catacumbas romanas, pasando por los púlpitos de la Reforma hasta las iglesias del día de hoy. Y nos preguntaremos, ¿qué tienen que ver las catacumbas romanas con los credos de los apóstoles, con los credos de hoy, con las confesiones que tenemos hoy en día? ¿Qué tiene que ver esto? Pues en el contexto histórico, en el primer siglo, básicamente que fue escrito nuestro Nuevo Testamento, aunque existían persecuciones cristianas, no eran tan evidentes. Había cierta libertad de predicar el evangelio, con excepciones como por ejemplo Hechos 8:1. Pero había mucha libertad. Pero en los siglos posteriores a eso, el siglo segundo y tercero, la persecución contra el cristianismo a mano del Imperio Romano fue cruda y constante. Tanto así que a consecuencia de esto,
la mayoría de los cristianos tuvieron que huir, pero no del Imperio Romano, sino tuvieron que huir al corazón de la tierra, a las catacumbas. Y como era casi imposible, se pueden imaginar, transcribir en papel credos, confesiones, lo hicieron en piedra, desarrollando fórmulas de credos breves y memorables. Y cuando hablamos memorables, que sean fácil de memorizar. ¿Para qué? Para enseñar a los buenos convertidos, lo que se conoce como catequesis. Era enseñar a través de preguntas y respuestas la fe de los nuevos convertidos. También para identificar a los verdaderos creyentes de los impostores, porque constantemente el Imperio Romano mandaba espías a las catacumbas, y así que los cristianos tenían que memorizar los credos para confirmar su profesión de fe. Y obviamente para incrédulos era imposible memorizarlo. No por lo difícil intelectual, sino que no conocían de nada de la religión cristiana. También para afirmar su esperanza ante la muerte, porque muchos escritos de estos en las paredes, encima de las catacumbas, son epitafios de confesiones de fe. Se lo utilizaban para muchas cosas. Y un ejemplo de ello es lo que se encontró en la catacumba de Priscila en el siglo III. No sé si lo han escuchado. Esta catacumba la llamaban la reina de las catacumbas. ¿Por qué? Porque era una catacumba que, imagínense eso, con herramientas rudimentarias, el cristianismo de ese momento logró construir laberintos de 13 kilómetros. Y se encontraron allí también más de 40,000 hermanos enterrados ahí. Era una ciudad. Y la fe cuando entraban en esa catacumba era una fe que se confesaba en cada una de esas murallas o de esas piedras. Era algo increíble. Y una de las inscripciones que se encontró en la reina de las catacumbas era esta. Y decía lo siguiente: creo en Dios Padre Todopoderoso, siglo III, y en Cristo Jesús su Hijo, nuestro Señor, que nació de María y fue crucificado bajo Poncio Pilato. Es casi un borrador del credo de los apóstoles. Y volviendo a la pregunta, ¿qué es un credo entonces? De manera puntual y específica, es una declaración o profesión de fe que resume las creencias fundamentales de un individuo o individuos. En este caso es el cristianismo. Eso es un credo. Ahora, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, nuestra segunda pregunta. ¿Por qué la iglesia necesitó estos credos? ¿Por qué? Pues los credos no nacieron de vacío teológico, sino en el campo de la batalla espiritual, donde se jugaba el destino del mismo evangelio. ¿Por qué? Porque fueron respuestas urgentes de una iglesia que generación tras generación tenía que enfrentar las distorsiones que surgían en el cristianismo. Salía una nueva herejía, y voy a poner una de muchas. Cristo no resucitó en cuerpo. Ahí la iglesia confesante tenía que pararse firme y decir, ya va, un momento. La Escritura afirma que Cristo sí resucitó, que Cristo sí tenía un cuerpo. Y eso lo dejaban claro una y otra vez en estos credos. Síntesis, resúmenes teológicos que confirmaban la fe. Hermanos, no eran ejercicios académicos fríos como lo vemos hoy. Sí, esto es correcto, eso es correcto. No, no, no. Lejos de eso. Eran trincheras doctrinales para defender la fe que una vez fue dada a los santos, como dice Judas 1:3. Fueron diseñadas. Ellos entendían su responsabilidad con Cristo y con sus hermanos, que incluso al costo de perder la vida, ellos tenían que guardar la fe que ya habían recibido. Y es el mismo espíritu que le escribe Pablo o exhorta Pablo a Timoteo en Timoteo 6:20, cuando le dice, Timoteo,
Guarda el depósito de la fe. Y esa exhortación se refería a guardar la revelación divina preservada en las Escrituras. Guárdala. Guárdala en forma de las sanas palabras, de lo que tú has recibido de mí. El depósito, no permitas que se pervierta, que sea corrupta. Entonces, ¿por qué la iglesia necesitó credos? Por varias razones. Número uno, los credos sirvieron en un sentido como un arma contra las herejías. Y una de ellas fue la que surgió en el siglo II y III, conocida como el gnosticismo. Esta herejía decía o negaba que Cristo fuera verdaderamente humano. Solo parecía tener un cuerpo, pero no era humano. Solo de lejos parecía que era humano, pero no lo era. Pero la respuesta en el credo de los apóstoles fue lo siguiente: nació de la Virgen María y padeció bajo Poncio Pilato. ¿Qué quiere decir esto? Estaba enfatizando su humanidad, que su humanidad era real e histórica. También contra el pelagianismo del siglo V, que esta herejía enseñaba que el hombre podía salvarse por sus propios esfuerzos, por sus propios méritos. Y recuerdan la clase que vimos de los remonstrantes, lo vimos hace unas semanas, de los cánones de Dort. Por eso es que los arminianos le llamaron semipelagianos, porque estaban promoviendo este tipo de herejías, que el hombre puede salvarse por sus propias fuerzas. No. La respuesta de Agustín y de los credos posteriores fue que creo en el perdón de los pecados. ¿Y qué quiere decir esto? Que la gracia divina es lo que salva, no el mérito humano. Y bastante que lo vimos bien en Gálatas, pues lo estamos viendo, todavía no hemos terminado. También los credos fueron utilizados como armas contra las mentiras. ¿Qué quiero decir? Cuando los reformadores fueron acusados, en pleno siglo XVI, siglo XV, ustedes están inventando una nueva religión, esto nunca ha sido cristianismo. ¿Saben qué hicieron los reformadores en ese momento? Apelaron al credo apostólico. Un momento. Nosotros no estamos inventando nada nuevo, simplemente estamos volviendo a la fe que ha confesado la historia desde sus primeros momentos. El cristianismo no comenzó en el siglo XV. Ellos no estaban innovando, sino rescatando la fe original. Ellos estaban callando esas voces que decían que los reformadores pensaban que el cristianismo comenzó en el siglo XV. Para nada. De hecho, el que diga algo así es porque no conoce la historia, la reforma y no conoce el cristianismo. Su protesta, hablando de los reformadores, eran contra las adiciones medievales, como el purgatorio, la supremacía papal, la intercesión de María, la oración por los muertos y un gran etcétera de los romanistas. No contra el consejo histórico de la iglesia. Los reformadores estaban volviendo más bien a la fe histórica. Y le estaban diciendo a los romanistas: ustedes hace rato se alejaron de la fe histórica. Hace rato, hace siglos. Y Calvino lo deja claro en la institución a la religión cristiana, cuando afirma del credo apostólico lo siguiente: es que el credo apostólico contiene la pura enseñanza que siempre existió en la iglesia. No estaban inventando nada nuevo, estaban afirmando lo que la iglesia había creído. ¿Y por qué es crucial recordar cómo aplicar los credos, las confesiones hoy? Porque es nuestra manera, o en nuestra era, de espiritualidad sin doctrina. Eso es lo que estamos viviendo en este mundo.
soy espiritual, pero no tienen doctrina. En nuestra era de espiritualidad sin doctrina, los credos nos recuerdan que el cristianismo tiene un contenido bíblico no negociable. La verdad histórica importa. La resurrección no es un mito. Ocurrió en la historia. No es un mito. Y la unidad se basa en la verdad, no en el sentimentalismo. El pastor y teólogo Grisman Machin decía algo muy importante sobre los credos, y yo quiero que si lo pueden absorber, que puede ser su ADN, quisiera que ese fuese el centro en un sentido de la clase. Y él dice lo siguiente: los credos de la iglesia son el sistema inmunológico que sin ellos las herejías nos habrían devorado hace siglos. Lo repito. Los credos son el sistema inmunológico de la iglesia, que sin ellos las herejías nos habrían devorado hace siglos. Por eso los credos son importantes. Y por último, aquí es el tema que voy a desarrollar un poco más profundo. Una introducción histórica al credo de los apóstoles, el cual estaremos desarrollando todas estas semanas. Así que lo voy a hacer como modo de introducción. Vamos a ir paso a paso de qué contiene este credo. Y hermanos, permítanme decirle algo que debería estremecernos a todos. En sus 12 líneas, o en sus 12 breves líneas, el credo de los apóstoles contiene más poder transformador que todos los discursos filosóficos del mundo. Este no es un documento cualquiera. Es el catecismo de los mártires. Es el grito de guerra de la Reforma. Y es el testamento vivo de la Iglesia Universal, el cual tú y yo formamos parte. Y la primera pregunta, ¿cuál es el origen de este credo? Pues la tradición antigua nos dice algo fascinante, que cada uno de los 12 apóstoles, antes de dispersarse por el mundo, contribuyó con una frase de este credo. Y esto es una imagen hermosa, pero los historiadores muestran lo contrario, aunque muestran algo poderoso. Su forma final se estableció realmente en el siglo IV. Y cada palabra está impregnada de la enseñanza apostólica del primer siglo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo lo escribe en 1 Corintios 15, 3 al 4, cuando dice: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y está recitando el núcleo del credo. Por eso, los credos cristianos no son una invención humana, sino es una síntesis, un trabajo exegético, teológico de lo que afirma la Escritura. Y es lo que pasa exactamente cada domingo en este púlpito y en todos los púlpitos de una iglesia sana. El sermón simplemente es leer la Escritura y se terminó el sermón. El predicador enseña lo que cree que la Biblia enseña. Y eso es lo que hacen los credos. Sintetiza de una manera que todos puedan entender, para que todos puedan abrazar esa realidad y para que todos también puedan protegerlo. El teólogo John Kelly dice de esta manera: es cierto que el credo no fue escrito por los apóstoles, pero contiene lo que los apóstoles enseñaron en toda la Biblia. Por eso es que hablamos del credo de los apóstoles, porque es un credo que contiene toda y cada una de las enseñanzas bíblicas. Cuando Lutero clavó las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, cuando Calvino reformó Ginebra, cuando John Knox desafió a los reyes de Escocia, todos tenían algo en común: el credo de los apóstoles en sus labios y en sus corazones. Lutero lo puso en el catecismo menor, porque sabía que la reforma no era innovar, sino volver a las raíces históricas de la iglesia. Calvino, en su institución de religión cristiana, lo llamó el resumen del Evangelio.
Los puritanos lo recitaban antes de ser arrojados en la cárcel. Era común para ellos, recordando por quién lo estaban metiendo en la cárcel. Hermanos, este credo no es una simple reliquia polvorienta. Es el manifiesto del corazón de los reformadores, de la iglesia primitiva, y es un resumen de la palabra de Dios. Y permítanme desglosar este tesoro en 12 pasos. El paso número 1, y voy a recitar todo el credo, pero esto será un abreboca para lo que viene en esta clase. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esta verdad era un golpe al gnosticismo que odiaba la creación material. Es un sí rotundo la soberanía de Dios sobre absolutamente todo. Ellos promovían que la creación material, el gnosticismo, era mala en sí mismo. De hecho, esta era una visión platónica del mundo, que toda la creación estaba corrupta. Pero ¿saben lo que dice la Escritura en Génesis? Todo lo que creó Dios lo hizo bueno, en gran manera. Creo en el Creador de los cielos. Punto número 2. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y aquí esto fue una bofetada del arrianismo que negaba la divinidad de Cristo. Arrio era un hereje que negó la divinidad de Cristo. Sí, ese fue un gran maestro. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Solo Cristo salva. Punto número 3. El cual fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Un golpe contra el docetismo, que decía que Cristo era un fantasma, que no tenía cuerpo. Ve cómo cada uno de los puntos está desarrollando un punto doctrinal, una síntesis que guardaba la pureza de la iglesia. ¿Cristo es un fantasma? No. Dios se hizo carne. Llamado el Mysterium Tremendum, de cómo Dios se hizo carne, pero pasó. Ahí está. Punto número 4. Sufrió bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, murió y fue sepultado. Lo que quiere decir que Cristo no es un mito, fue real, fue una persona histórica, porque Pilato de la misma manera fue un personaje que lo podemos encontrar en la historia. De hecho, hay un principio histórico y arqueológico que para demostrar que una persona fue real en la historia necesitan por lo menos 3 fuentes que no se conozcan entre sí para decir que una persona existió. Nosotros no ponemos en duda que existió Simón Bolívar u otra persona. Pues Cristo fue demostrado a través de la historia en más de 65 documentos y no se conocían entre sí. Es superior al estándar. Un personaje histórico, es real. Descendió a los infiernos, punto 5, al tercer día resucitó. Esto no solamente resucitó espiritual, sino con un cuerpo. Su tumba está vacía, como dice Corintios 15:20. Es real. Punto número 6. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo reina hoy. Como lo vemos en Hebreos 7:25. Cristo reina. Número 7. De allí, desde ese cielo, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto quiere decir que va a volver literalmente. Esto es una llamada contra el preterismo. Y si no saben qué es el preterismo, es aquellos que dijeron que todas las profecías se cumplieron ya en el primer siglo. Error. Él vendrá literalmente. Punto número 8. Creo en el Espíritu Santo. Y esto es una bofetada una vez más contra los montanistas que buscaban revelaciones especiales y no la Biblia. Número 9. En la Santa Iglesia Católica.
Y esto quiere decir en la Santa Iglesia Universal. Una iglesia invisible compuesta por todos los verdaderos creyentes en Cristo, pasados, presentes y futuros, unidos por el Espíritu Santo. Cuando lean esa parte, no piensen en la iglesia romana, sino la catolicidad. Esa palabra católico quiere decir universal, el cual contiene todos los creyentes pasados, presentes y futuros. Número 10, la comunión de los santos. Esto quiere decir el ADN de nosotros, que no somos cristianos, islas, llaneros solitarios, sino que Dios nos ha llamado a vivir en comunidad. Número 11, el perdón de pecados. Alguien lo llamaba, este es el grito de la sola gratia. Contra el pelagianismo que exaltaba el mérito humano para la salvación, el credo afirma que somos salvos por la gracia de Dios, una verdad contenida en las Escrituras. Ellos creían que este cuerpo no podía ser salvado, tu alma no podía ser salvada, pero nosotros entendemos que sí, creemos en el perdón de pecados. Y por último, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Y termina con amén. Entonces no solo el alma se va a salvar, sino también el cuerpo. Y ese cuerpo estará en cielos nuevos y tierra nueva, como lo afirma Apocalipsis 21:1. Hermanos, y esto es lo que vamos a tener el privilegio de conocer estas semanas. Profundizar en cada una de estas doctrinas que nuestros hermanos han confesado desde 2000 años de historia. Este es el credo de los apóstoles, una síntesis que debe encender nuestro corazón y conectarnos con pensar un poco que el cristianismo no nació en el siglo XXI, sino que tenemos una fe que hemos recibido y esa fe tiene que ser protegida. En esta era del cristianos light, donde cada uno fabrica su propia verdad, el credo de los apóstoles es un muro de contención. ¿Pero qué contiene? ¿Para qué sirve este credo? Pues va contra el relativismo, diciendo que la verdad de Dios es objetiva, no subjetiva, es objetiva. Contra el emocionalismo, pues tenemos una fe histórica. Las emociones no dirigen el cristianismo futuro. A mí me parece, no. Es objetiva. Es una fe histórica que hemos compartido con el tiempo. Y también contra el divisionismo, porque la iglesia es una sola y debe creer lo mismo. Ahora viene una pregunta para nosotros. ¿Qué hacemos con esta verdad? ¿Qué haremos con este legado? Simplemente escucharlo. Que bueno, ahora sé otra cosa. Ahora sé un poco de historia y con estas clases vamos a profundizar cómo vivieron, cómo murieron los cristianos. ¡Qué bien! A veces pensamos que cuando leemos la historia de la iglesia, lo hacemos como meros espectadores, como alguien que se sienta frente a una pantalla de televisión a comer cotufas. ¡Wow! Mira lo que vivieron. No nos identificamos con ellos. ¿Qué haremos con este legado? Pues lo primero es no tenemos que hacerlo como nos lo enseñaron. Una repetición mecánica. El credo de los apóstoles es para vivirlo como los mártires, para defenderlo como los reformadores y para transmitirlo como la iglesia lo ha hecho a través de todos estos siglos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Morir como los mártires?
defenderlo como reformadores, que incluso William Tyndale, uno de los reformadores ingleses, ahí en el momento que fue quemado, las últimas palabras que dijo fue: Dios, ábrele los ojos a la Escritura, al rey de Inglaterra. Esas serían nuestras últimas palabras. ¿Realmente estamos dispuestos a recibir este legado? ¿Realmente tenemos las marcas y los sellos de un cristiano genuino que ama tanto a su Señor, está tan apasionado de su Señor, que vive para Él completamente? Hablaba con un hermano hace un momento, hace rato, decía: a veces siento que en nuestra cultura estamos muy cómodos y vivimos un cristianismo adulterado, o más bien azucarado, que todos nuestros receptores están embobados y estamos como viviendo en inercia. Ruego al Señor que por voluntad propia despertemos. Porque una de esas catalizadores, de esos catalizadores de cómo está la iglesia moderna hoy, es que cuando miramos el mandato del Señor de Hechos 1:8, que es ir a proclamar el evangelio a todas las naciones. Pero eso le pasó lo mismo que en nuestra cultura. Se sentían cómodos en Jerusalén. Pero ¿sabe lo que hizo Dios en Hechos 8:1? Le mandó persecución, muerte, para avivar la fe en ellos. ¿No? Esto es una exhortación. La Biblia está llena de exhortaciones y de caídas de santos, básicamente para que nosotros no caigamos. Hermanos, permite que este credo de los apóstoles encienda nuestros corazones. Que realmente vivamos un cristianismo para su gloria, y para su gloria es intencionalmente dejarlo todo por Él. ¿Estarías dispuesto a vivir una catacumba? Ojalá que ese amén fuera a todos. Un pastor americano hace muchos años viajó a una ciudad muy pequeñita de Asia. De hecho, no nombró porque había persecución. Y él llegó ahí y dice: esta es la iglesia, en una casa pequeñita. Y tenían una sola luz para que la policía no llegara. Y cuando entró ahí, bueno, aquí no ve muchos cristianos. En un espacio, la mitad de esto, había más de 150 personas. Con una sola bombilla que apuntaba solamente a la escritura. Y después que terminó el servicio, él le preguntó a cada uno, por medio del traductor: ¿cuánto han viajado? No, yo vivo cerca. 4 horas a pies. 5 horas a pies. Y esto lo exhortó en su corazón. Porque él era o es pastor de una super iglesia. Cuando regresó a la iglesia, se vio su púlpito, butacas llenas, colchones, aire acondicionado. Se hizo la misma pregunta que podemos estar meditando nosotros hoy. ¿Qué pasaría si todas estas comodidades fueran quitadas? Y lo que llevó a hacer lo siguiente es que hizo como una especie de la iglesia perseguida, donde reunió a las personas con poca luz, quitó los bancos y vinieron pocos. Pero después toda la iglesia fue entendiendo por qué el pastor hizo eso. Y poco a poco fue revitalizando esa iglesia y reconociendo que habían sido edulcoradas por su concepto del evangelio y el evangelismo. Permitemos que estas realidades también enciendan nuestros corazones. Catacumbas, 40,000 hermanos, y solamente en una. A veces nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo? Y no lo digo para que te flageles,
sino para que abras tus ojos, para que abramos los ojos, porque yo soy el primero. Esto que estoy diciendo, los oídos de los que estoy diciendo, los míos están primero. Deberíamos pensar y meditar. Uno de mis libros favoritos, El cristiano en las catacumbas, por cierto, en la última parte concluyendo, que él lo apresaron, lo llevaron al centro del Coliseo. En el momento que lo estaba devorando un león, y esto es verídico, ¿dónde está muerte tu aguijón? Esas fueron sus últimas palabras. Ese es un cristiano que sabía que él esperaba, gloria. Estaba convencido de esto. ¿Estamos dispuestos? Si digan un amén, díganlo hacia adentro. ¿Estamos dispuestos? Porque si estamos dispuestos, deberíamos decir como Atanasio, el gigante de Nicea, y él dijo esto: si el mundo se pone en contra de este credo, pues que el mundo tiemble. Que Dios encienda nuestro corazón por estas realidades. Y cada una de estas clases sean como bloques encendidos para encender nuestro corazón por Él. Que esto sea una exhortación, no mía, sino del Señor. La sangre de los cristianos, de nuestros hermanos, que clamen positivamente por nosotros. Que sean un motivo de nosotros recordar por qué murieron ellos. Es por un corazón encendido por el Evangelio. Oremos. Excelentísimo Dios, cuántas dificultades pasaron nuestros hermanos, muerte, tribulación, angustia, pero también tenemos que recordar que eso fue como si nada, porque ellos tenían una fe despierta. Así que te lo suplicamos. Ayúdanos a nosotros a despertar también, a realmente proteger la fe. Y una manera también de proteger esa fe es proclamarla, es vivirla, es impulsar lo que tú impulsas, es estar enamorado de tu agenda para el reino. Oh Dios mío, trae una reforma en nosotros, en nuestros corazones. Por favor, Dios, perdónanos y aviva nuestros corazones. Y ese avivamiento comience por nuestros corazones, nuestras casas, nuestras iglesias. Y aunque hoy por hoy no vivamos en catacumbas, podríamos decir que vivimos en catacumbas culturales. Permite no tener miedo, sino más bien libertad de confesar lo mismo que la iglesia ha confesado por 2000 años. Jesús es el Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.